Y hoy con Janet de Barrios, pastora de la Misión Carismática Internacional, conferencista que ha ido a muchas naciones de la tierra, pero ante todo una mujer de testimonio, una mujer que transmite a través de los mensajes, con su vida y su familia, lo que es conocer una promesa, orar y que luego se convierta en una realidad. Bueno, Janet, qué alegría que estés hoy con nosotros. ¿Cómo está, pastora Claudia? Para mí también muy alegre de estar acá compartiendo contigo. ¿Y tú eres barranquillera o del Atlántico? Yo soy Cartagenera. Cartagenera. Bueno, y tenemos Miss Universo. Claro que sí, costeña y bien linda. No, y ahora dice que todo lo bueno viene de la costa. Todo se está allá en la costa. Muy bien. Bueno, a mí me gustaría que hoy pudieras dar un mensaje a las mujeres de cómo poder diseñar nuestro futuro. ¿Será que nosotros podemos ser arquitectas y cambiar nuestra circunstancia? De pronto hay sombras o desorden, o no tiene una esa familia ideal, o uno quiere vislumbrar un futuro diferente para los hijos. ¿Cómo lo hiciste? Lo que pasa es una cosa, de pronto la mujer, pastora que nos está escuchando, piensa inmediatamente, es como en todos los problemas que tiene a su alrededor. De pronto tiene un esposo alcohólico, unos hijos que no todos quieren estudiar, situaciones financieras difíciles, y cuando la mujer empieza a pasar por su mente toda esa serie de circunstancias, inmediatamente lo primero que dice es: no tengo solución, mis problemas son muy grandes. ¿Qué le aconsejo yo a la mujer? Porque situaciones se pasan en los hogares, o sea, todo no es completo, todo no es perfecto. ¿Qué le aconsejo yo a la mujer? Iniciar con Dios y mirar que si hay salida y que si hay respuesta. ¿Por qué? Yo conocí de Dios hace aproximadamente en el año de 1980, 34 años. Y yo tuve también mis inicios, mis comienzos, en donde mis niños estaban pequeños, en donde tenía un esposo que tenía que salir a trabajar todos los días, no tenía esa solvencia financiera para decir que todo estaba como perfecto, pero con Dios hay pequeños inicios. Y esos pequeños inicios, ¿cómo se empiezan a dar con Dios? De la misma manera como cuando un niño no nace enseguida caminando, no nace enseguida gateando. Hay un inicio de vida. Con Dios hay un inicio de vida. ¿Y cuál es? En mi experiencia, ¿no? Porque de pronto las mujeres que me están oyendo, su experiencia de pronto es como diferente. Algo que yo aprendí, y lo aprendí del pastor César y de la pastora Claudia en ese tiempo, fue sobre la oración. Sobre la oración, empecé a asistir a la iglesia, empecé a escuchar la palabra. Por eso es importante que la mujer le tiene de pronto una iglesia cerca, alguien le ha compartido acerca de que vea la reunión, asiste. Y yo empecé como a asistir, empecé como a escuchar la palabra, sin tener como mucho conocimiento, pero como la palabra es vida, esa vida yo la fui como llevando al seno de mi familia, y el mismo Dios me fue dando como un entrenamiento, porque al niño hay que entrenarlo para enseñarlo a caminar. Unas veces se cae, unas veces lo hace bien, otras veces no lo hace bien, hasta cuando el niño camina bien. Entonces empecé en esos inicios y tal vez en medio de equivocaciones, errores que también uno comete, pero ha pasado el tiempo, han pasado los años, y me doy cuenta que Dios es un Dios que nos ayuda en medio de nuestros errores. Dios no es un Dios que está buscando de pronto una mujer perfecta, una mamá que no se equivoque, un hogar perfecto, sino que allí donde hay necesidad es donde Dios quiere visitar. Y yo invito de verdad a todas estas mujeres que están en este programa como tan importante, que dejen que Dios visite sus casas. No se les va a presentar de una manera... de pronto dicen: no, pero no oigo la voz de Dios, ¿cómo se me va a presentar Dios? Sencillamente Dios se le presenta en esa reunión que le están invitando, asista. Hoy en día hay muchas oportunidades. Por ejemplo, las mujeres que están oyendo hoy tienen esa oportunidad de que Dios también les hable, y con Dios es toda una experiencia diferente en cada mujer, yo diría.
Bueno, dos temas importantes aquí está tratando la pastora Janet de Barrios, que es uno, la promesa. Es como que el contacto que tú tengas con la palabra y algo que en cuanto a la circunstancia que estás viviendo, viene esa palabra específica y como que ese verso salta de la Biblia y tú dices, eso es para mí, esto me da fe, esto me da esperanza, puedo vislumbrar un futuro distinto. Pero a esa promesa yo le añado algo más, que es la oración. Entonces, ¿cuál fue la promesa que llegó a tu vida cuando tú estabas empezando en tu vida cristiana? Bueno, cuando estaba empezando mi vida cristiana hay una promesa que han pasado los años y hasta ahora la entendí bien. La primera promesa: mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos. O sea, estaba hablando la promesa para mí, para mis hijos y para mis nietos. Dios es un Dios de generación. ¿Y tú eso, antes de tener tus hijos, tuviste esa promesa o cuando llegaste a la iglesia? Cuando llegué a la iglesia, porque cuando yo llegué a la iglesia estaba con Marcia chiquita, la mayor, y Margarita también, las dos pequeñitas. Y yo escuché esa promesa, pero en el momento en que esa promesa viene, yo no sé ni lo que es una promesa, no sabía que Dios me estaba hablando, ni cómo Dios hablaba, pero el efecto que tiene la palabra, porque la palabra es vida. Una mujer puede recibir muchos consejos, pero ¿qué diferencia hay entre ese consejo a una promesa que le dé Dios? Y empecé como, me gustaba mucho escribir. Yo tenía mi cuaderno, y cada promesa como que le iba escribiendo, iba orando. Ahora tienes la computadora. Tengo la computadora, pero volví también al cuaderno. Me gusta a veces como escribir. Entonces, algo que aprendí, yo recuerdo que el pastor César le escuché una frase que decía: lo que quiera ganar en lo natural, primero se gana en lo espiritual. Y yo empecé como a admirar la vida de oración del pastor. Y siempre mi esposo tenía que llegar. Bueno, no se me adelante. Bueno, esta es la promesa. Fíjate qué promesa. Repitamos la promesa. El Espíritu de Dios que está sobre mí y sus palabras que ha puesto en mi boca no faltarán de mi boca, ni de la boca de mis hijos, ni de la boca de los hijos de mis hijos. Bueno, ¿cuántos hijos tienes? Yo tengo 4 hijos. ¿Qué hacen tus hijos? Mis hijos casualmente están como en el cumplimiento de esa promesa, porque todos le están sirviendo a Dios. Tenemos la mayor, que es Marcielena, que está casada con el pastor Douglas, está viviendo en San Diego, tiene 3 hermosos niños, 2 niños y una niña. Tenemos a Margarita María, que es la hija segunda, casada con el pastor Jorge Andrés. Tienen una linda nena llamada Vanessa Sofía, yo le puse el nombre más lindo. Un tercer hijo varón que se llama José Luis. Él está casado con Ezra Boer, vive en Holanda y apenas hace un año se casaron. Y la cuarta hija, que es Janet Marcela, que acaba de darnos un nietico que se llama Benjamin, está casada con Luke, también pastor. Y yo miro hacia atrás, digo: Señor, ¿a qué hora se tejió ese milagro? Yo pienso que la promesa acompañada de oración tejen el milagro. Mira que algo que me pasó el domingo pasado fue que tuvimos la presentación de los niños en la iglesia de Miami. Y fueron como 20 parejitas que estuvieron con sus bebés. Y yo les decía eso, les decía: pasen una noche de oración, que ahora vamos a hablar de la oración. Pero tienen ahí que tener esa promesa, porque la promesa es como que tú blindas, como que tú profetizas, como que tú decretas, como que tú te vuelves un arquitecto de lo que serían tus futuras generaciones. Y ahí, a través de esa promesa, de lo que el Señor te dio, después de 30 años que ha pasado, después de que recibió esa promesa, ha sido una realidad. Lo segundo, la oración. Orar no es fácil. A veces para uno es más fácil hacer cosas. ¿Cómo aprendiste a orar? Como eras tan joven, ¿cómo lo hacías? De pronto decías: ay no, ¿yo qué más digo? ¿Cómo hacías la oración? Yo le quiero decir que yo tampoco sé cómo lo hice. Lo único que sé es que al principio yo tenía unos 25 años en ese tiempo, y yo recuerdo que
dentro de mí y escuchando al pastor César nació como el deseo de apartar como un tiempo para Dios. Entonces yo todos los días con niños pequeños en las noches hacía veladas. No sabía que se llamaban veladas. Yo nunca dije, no es que me voy a proponer hacer una velada de oración. Sencillamente. ¿Pero tú las hacías con los hijos? Las hacía sola porque mi esposo venía muy tarde de trabajar. Nosotros teníamos una farmacia y lógicamente yo llegué a la iglesia sola, entonces yo no podía, como que los niños estaban pequeños, él venía cansado, entonces yo me quedaba orando y me quedaba escribiendo. Y hasta tarde de la noche, la oración es un deleite. La oración es algo que nos los da Dios. Porque a veces uno quiere programar, no, yo voy a orar hoy 3 horas, yo voy a orar hoy 6 horas, o yo voy a orar 1 hora. Y la gente dice, ay no, pero yo me cansé. La oración, como la fe, es espiritual. Uno le debe pedir a Dios, dame espíritu de oración, porque de por sí el ser humano, uno quiere dormir, uno quiere descansar, uno no quiere de pronto como apartar ese tiempo, pero uno le debe pedir, Señor. Los apóstoles, ¿qué le dijeron a Jesús? Jesús, enséñanos a orar. Ellos, cuando vieron que Jesús hacía todos esos milagros, sencillamente dijeron, no, a nosotros nos hace falta orar mucho. Entonces, ¿qué le enseño como a la mujer que está hoy escuchándome, y a los hombres también, familias enteras? Saquen el tiempo para orar. Pídanle a Dios, dame ese espíritu de oración. ¿Y cómo viene el espíritu de oración? ¿Cómo viene ese deseo de orar? Lo pone el mismo Dios. Yo he entendido después de tantos años que la oración viene del mismo Dios. O sea, yo no voy a orar nada independiente a lo que Dios, a través del Espíritu Santo, porque no sabemos orar como conviene, Él pone el deseo del por qué orar por Colombia, el por qué orar por los gobernantes, el por qué orar por mi familia, porque cada familia hay oraciones diferentes para el esposo, los hijos tienen temperamentos diferentes. Uno a veces quiere que todos los hijos inmediatamente caminen como derechito con Dios. Pero allí fue una segunda gran promesa que yo pienso que es la promesa del llamado. La primera promesa fue como el deseo de Dios de que toda mi familia le sirviera a Él, pero la segunda promesa fue la del llamado, en donde dice, porque te extenderás a mano derecha y a mano izquierda, y tu descendencia heredará las naciones de la tierra. Yo digo que la oración mantiene a la mujer adelantada. Una mujer que ora es una mujer que nada le debe tomar por sorpresa, porque allí en la oración uno va oyendo la voz de Dios. Dios no está en silencio, Dios allí le habla, Dios allí le trae una porción bíblica, le trae una palabra específica, coloca un sentir, sin volverse uno místico, porque también uno escucha mujeres, no, yo paso 6 horas orando, pero su hogar está en desorden. No hay un testimonio completo, porque volvieron también de la oración como algo como místico, algo como una persona como diferente a las demás. No, la persona que es de oración es la persona que más tiene un consejo en el momento adecuado, es la persona que sabe dar una respuesta, es una persona que sabe cuándo callar, y es una relación de intimidad con Dios. En estos días, por ejemplo, vivimos una situación con la hija menor, con la nieta de la hija mayor, con Hannah, y fue una situación en donde la niña se enfermó, pero cuando a mí me dicen la niña está enferma, yo inmediatamente sabía que había que orar por ella y que había que correr a orar. Entonces puse personas a orar. ¿Y qué pasó? Que era una enfermedad muy peligrosa, pero el hecho de estar uno como pendiente, como estar orando, lo mantiene a uno como con la agenda con Dios como adelantada. Y por lo general, nada nos va a tomar por sorpresa, aunque Dios en su soberanía tampoco es que nos va a mostrar todo en la oración, pero sí hay como una agenda más adelantada de la mujer que ora a la que no ora. Muy interesante este tema de la oración. Con la oración tú tienes como la agenda adelantada.
Aquí nos está diciendo la pastora Janet de Barrios. Recuerden que los apóstoles le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Hay una oración modelo, la del Padre Nuestro. Ahora, yo entiendo la oración que es como una cita con ese amado, que uno llega y le dice, sí. Señor, buenos días, me siento cansada. Señor, tengo una nietita ya en California que me están dando un mal diagnóstico, que aparentemente puede venir una enfermedad, pero tú, dulce consolador, que puedes traspasar fronteras, por favor toca esa nietita. Claro, es un diálogo sencillo. Exacto. Señor, me siento cansada, ven, abrázame, quita todo cansancio. No me quiero sentir abuelita, me quiero sentir ágil, quiero salir corriendo por el mundo predicando el evangelio. La oración trae juventud, la oración te da sabiduría, la oración renueva, mejor dicho, la oración también te hace más bella. Janet, ¿alguna vez te has sentido cansada y como que los años están viniendo? Claro, ¿sí? decir uno de pronto que nunca se cansa, pues no, porque siempre está el trabajo, pero hay un renuevo. Dice, los que confían a esa mujer que de pronto está como cansada y como que dice, ay, ya yo no doy más, tengo 4 hijos, 3 hijos. Yo le digo a esa mujer, dice que los que confían en Dios tendrán nuevas fuerzas. Entonces ahí es donde uno, porque la relación en la oración con Dios es de padre a hijo. Uno no es esclavo, que esa fue la conferencia que una vez la pastora Claudia dio. Nosotros no somos como mujeres esclavas, sino somos hijas. Entonces acercarnos en oración es acercarnos como hijos ante un Padre que nos entiende y Él nos va a renovar la fuerza. Tú le puedes pedir en la oración, Señor, renueva mis fuerzas. Señor, yo por ejemplo la otra vez leí que la sabiduría hermosea el rostro. Digo, Señor, ¿y por qué la sabiduría hermosea el rostro? Entonces dame sabiduría para que mi rostro se vea como hermoso cada día. En la oración hay libertad, no hay límites. Porque cuando se entra en esa religiosidad, como que pienso, ay, ¿será mal que le pida a Dios que yo quiero como un vehículo? ¿O estará mal que le pida a Dios una vivienda? No, nuestro Padre es el dueño de todo y en oración dice, pedid, que es la regla de oro de la oración, pedid y se os dará, buscad y hallaré, llamad y se os abrirá. Lógicamente que Dios va como madurando, como que esa vida de oración en la medida que se va como ejercitando, porque uno a veces al principio no sabe hacer mucho ejercicio y al día siguiente como que le duelen un poquito los músculos, ¿no? Y al día siguiente hace un poquito más y un poquito más. Comienza con Dios y poco a poco se va ejercitando la vida de oración en las personas. Esta es la historia de Janet de Barrios, una mujer que confió, que tuvo una promesa, que tuvo noches de oración, pero que también aprendió a orar. ¿Cómo? Orando. Yo sé que hay muchas mujeres que te están escuchando que de pronto no tienen la familia ideal y dirían, ay, qué linda la familia de Janet de Barrios. Yo quisiera tener un yerno así, tener unos nietitos hermosos y saludables. ¿Qué tal si oramos? Y hoy sería como cerrando este programa, una oración, decretar nuevamente esta promesa y cerrar con oración. Bueno, todas las mujeres y las familias que nos están escuchando se van a unir como a esta oración y creer que Dios hace un milagro. Dios, te damos muchas gracias por este tiempo. Yo te coloco cada familia, cada mujer, cada padre de familia que nos está escuchando y te pido que tú te hagas una realidad y te reveles a la vida de ellos, que ellos comiencen esa relación contigo a través de la oración. Sana al que está enfermo, ayuda a cada hijo que tenga problemas, Dios. Aplicamos la sangre de Cristo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, la historia de Janet de Barrios, una mujer de fe, confió en Dios, una gran promesa, y hoy ve una familia que está cumpliendo un propósito y alcanzando las naciones de la tierra. Gracias, Janet, por tu palabra de fe, por tu promesa, pero también por tu testimonio. Gracias, pastora. Seguimos adelante y yo sé que las mujeres son mujeres de fe, todas las que nos escucharon hoy. Recuerde, hay una promesa para ti y la oración cambia las circunstancias. El 26 de junio del 2014 me estaba haciendo mi autoexamen
y descubrí que en mi cuerpo había algo que antes no estaba. Era una masita. Era una masa muy pequeñita. Era pequeñita, sí, era Como muy si pequeñita. fuera... Como si fuera una alberjita, pero igual esa masita no estaba antes. Inmediatamente pedimos cita al médico, me hicieron una ecografía, me hicieron la mamografía y salió que todo estaba bien, que iba a 6 meses volviera nuevamente a control. Pero en ese tiempo en la EPS me cambiaron todos los médicos y la ginecóloga que me vio me dijo, no es normal que una masita aparezca, vamos a mandarte de una vez al especialista. Me fui al especialista, él me mandó la biopsia y pues para mi sorpresa salió carcinoma tipo 2, infiltrante, y que era pues un poco agresivo porque ya había salido del lugar donde estaba y había avanzado más de donde había iniciado. El pastor me dijo, yo me asusté, el pastor me dijo, tranquila, siéntate. Y yo empecé a tener una liberación de un espíritu de muerte impresionante, pastor. Todas las palabras que el Señor me dio eran de salvación, todas. Lo único que yo puedo decir fue, a mi Dios me salvó de la muerte, pastora. ¿Cuál sería ese último mensaje que darías? El último mensaje que yo les puedo dar es que hay un Dios todopoderoso, que lo que dice la palabra de Dios contrarresta cualquier diagnóstico que se haya dado. Si el Señor dice que por su llaga ya fuimos curados, somos curadas. Pienso que es el mejor consejo que les pueda dar. Crean en Dios, aférrense a Dios, porque con Él todo es posible.